recaudos, los que se dirigen a personas naturales y no a las personas jurídicas, y esto evidentemente comporta un sesgo rico. De estas cosas, muchas personas naturales súper ricas disfrazan varios de sus patrimonios por la vía de personas jurídicas, que son mucho mejor tratados, de modo que es un estructural del proyecto de reforma. Dos, de los recaudos esperados, es decir, buena parte de ellos, 17 billones por el impuesto de renta sobre salarios y pensiones y 30 billones sobre el IVA en sus distintos. El micrófono cerrado, Wilson. ¿Tengo apagado hace rato? No sé por qué se me apagó. No, Ya, solamente 5 segundos, tranquilo. Gracias. Bueno, entonces decía que además del sesgo impuesto indirecto y personas naturales, de los recaudos, 17 billones por concepto de impuestos de renta sobre los salarios y las pensiones y 10.5 sobre impuesto de IVA, solamente 6.4 billones para los programas asistencialistas que han llamado Solidaridad Sostenible, cualquiera sea el nombre que se le haya dado. Es decir, el 23% de eso va para unos programas asistenciales que son los que el gobierno vende con esta reforma tributaria. ¿Qué se hace el restante, la diferencia? Es decir, el 23% de programas asistencialistas, entonces habría que decir 58% de esto va para pagar deuda. Solamente 3% para programas de empleo, que serían los más importantes realmente de cara a un proyecto de reactivación económica. Y el resto son gastos corrientes dentro de los que destacará, porque así quedó planteado desde el año pasado un presupuesto, los de inversión en guerra, ESMAD, policía, Ministerio de Defensa. Ese, digamos, los componentes del ingreso y de la distribución. Anotemos algunos otros asuntos que me parecen pues, de la mayor importancia. Es que no se pretende resolver el problema del déficit fiscal, es que se le impone, hay nuevos impuestos supremamente regresivos. Por ejemplo, al retiro de las cesantías, cada vez encontramos más aspectos de esta reforma tributaria por allá refundidos, como ha logrado hacer el Ministerio de Hacienda, que es un esfuerzo muy grande para sacarlos con tirabuzón. Encontramos, por ejemplo, desvío de recursos del SENA para el ICETEX, que finalmente son deudas que se adquieren para promocionar la universidad privada, es decir, le quitan plata a los obreros y campesinos con destino a la universidad privada, en fin. Razón por la cual nos planteamos tres cosas muy importantes. Uno, archivar este proyecto. Dos, por las sobradas de razones que han dado mis compañeros. Dos, con la finalidad de resolver los problemas del déficit fiscal y que derogar la reforma anterior que fue denominada primero fiscal y de financiación y desfinanció, de crecimiento y decreció. Un solo dato. Según Salomón Kalmanovich, desde ese periodo en el arco de tiempo, el sector financiero, que debió pagar impuestos sobre 121 billones de pesos, 33%, solo pagó el 1.9%. Allí nomás hay una diferencia, deja de pagar el Estado, de cerca de 37 billones de pesos, más que la reforma tributaria actual. De modo que esa ley debe ser derogada. Y adicionalmente debe presentarse un proyecto serio de reactivación económica concordante con lo anterior. Razones muy importantes para decirle no a esta reforma y proponernos un proyecto alternativo mucho más integral, que no discutido improvisadamente. Acaba de decir el presidente que ni siquiera sabía que venía IVA para los servicios funerarios. La improvisación y la irresponsabilidad gubernamental puesto como elemento muy central de esta reforma. Muchas gracias, David. Gracias, senador Wilson. ¿Tiene la... Que pretende asaltar el bolsillo de los colombianos, debemos cerrar filas para detener tal pretensión. En contravía de todo lo planteado con referencia a la crisis estructural que padece la economía colombiana y que requiere medidas audaces que salvaguarden los intereses de las grandes mayorías, hoy nos encontramos con esta tropelía a la que se pretende llamar solidaridad sostenible, que no tiene nada ni de lo de uno ni de lo otro. Ni es solidaridad ni es sostenible. Los elementos asistencialistas que se introducen en ella para que sirvan de pretexto para salvaguardar los intereses puntuales del sector financiero, que es y ha sido el beneficiario permanente de las reformas tributarias afianzadas en el país. Hoy tenemos que decir con claridad un no rotundo a esta pretensión de reforma tributaria y presupuestal. Tenemos que decirle
Paren, por favor, señores. Hay que hacer una reflexión y pensar en las grandes mayorías del país, hoy abandonadas a su suerte, en medio de una pandemia que ha atacado de manera fundamental el funcionamiento de la economía global. En medio de una contracción, y por qué no decirlo, a puertas de una recesión económica, esta arbitrariedad que ataca el empleo, que ataca a los sectores sociales generadores de riqueza, no podemos permitirla. Tenemos que trascender esa respuesta del no y ser propositivos. En tal sentido, seguimos impulsando con la doctora senadora Victoria Sandino una propuesta de 8 elementos concretos que nos permitan consensuar una reforma tributaria de cara al país y sobre todo de cara a los intereses de las grandes mayorías. En tal sentido, en este espacio estamos diciendo y ratificando nuestra postura con referencia a esta reforma tributaria. No, señores, es necesario generar un consenso mínimo de país que nos permita rediseñar las medidas económicas para reactivar este sector y poder de manera conjunta avisorar un sueño de país donde se posibilite la participación y la vida de las grandes mayorías. En tal sentido, como bancada, como senadores, estamos comprometidos en la búsqueda de un consenso y de mecanismos que nos permitan absolutamente a todos generar las condiciones para salir de la actual crisis socioeconómica que padece el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Israel. Tiene la palabra la senadora Sandra Ramírez de Comunes, por favor. Gracias, David. Los saludo. Buenos días y a todos los colegas, Aida, colegas senadores y a todos las y los periodistas que hoy nos acompañan en esta importante rueda de prensa sobre un tema que está en todas las mentes de los colombianos. Nosotros tenemos muchas razones para decirle no a la reforma tributaria, no a las discusiones, no a las proposiciones. Eso tenemos, y entre todas estas razones tenemos varias. Por ejemplo, su aspecto social es engañoso y es una burla a la renta básica, por ejemplo. El IVA a los combustibles, a los servicios públicos, la ampliación de la base tributaria, las facultades al señor presidente de la República que están contemplados ahí. Gravar con IVA los insumos agrícolas es un golpe a los campesinos y productores del campo. Gravar con IVA a los vehículos viejos, que es los que la mayoría de los colombianos, sus vehículos son viejos y se va a gravar la emisión del CO2 con IVA. Entonces, el impuesto a las pensiones hasta de 4.8 millones de pesos. Pero además de esto, yo le sumo que es una reforma sexista, es una infamia discriminatoria contra las mujeres. Y lo digo ¿por qué? Porque así como está recaudando 23 o 26 o 30 billones, las cifras la han ido cambiando, va a recaer sobre los hogares pobres de la clase media muy empobrecida y que en su mayoría están a cargo de mujeres. Y es sexista porque las brechas de desigualdad en los ingresos, las brechas de desempleo, las brechas de la pobreza se han profundizado y ampliado con la pandemia. Y la capacidad adquisitiva entre mujeres y hombres es muy desigual. Pero aparte de esto, las mujeres habíamos ganado un avance, una conquista, que era el impuesto a los productos de higiene femenina, por ejemplo, las toallas, los tampones y protectores. Esto no tenía nada de impuesto. Y esto ha sido una conquista de las mujeres. Ahora no. Ahora también va a tener impuestos. Si sube la gasolina, si sube el diésel, si sube los insumos para el transporte, todo, absolutamente todo nos va a subir a los colombianos. Y el poder adquisitivo no lo tenemos. El poder adquisitivo va a mermar. Por todas estas razones, le decimos no a la reforma tributaria. Sí necesitamos una reforma tributaria, pero una reforma tributaria construida, una reforma tributaria que entre todos los colombianos podamos opinar, decir, proponer cómo es esa reforma tributaria,
cómo la necesitamos y cómo la proponemos y qué aspectos debe contemplar esta reforma tributaria. Eso sería, colega David, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Voy a permitirme hacer unas conclusiones muy concretas para darle la palabra a los periodistas que así deseen intervenir, preguntar y comentar. Los congresistas, las congresistas del Pacto Histórico, Colombia Humana, Maíz, UP, Polo Democrático Alternativo, Comunes, atendiendo y respondiendo al llamado, interpretando el llamado, la necesidad, la urgencia del pueblo colombiano, le decimos no a la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque. Somos conscientes que para reactivar la economía se necesita apelar al instrumento de una reforma tributaria, una reforma fiscal, como mecanismo perentorio de reactivación económica, para poder generar los ingresos suficientes de gasto social necesarios o gastos en salud, entre otros, pero indiscutiblemente esta reforma tributaria presentada no va en esa vía. Esta reforma tributaria, por los argumentos presentados por mis compañeros y compañeras, no es una reforma que reactiva la economía, sino que castigando a los hogares de las clases medias, sectores populares, es el corazón de esta reforma tributaria, va a llevar más bien a un peor estancamiento de la economía, va a ser peor el remedio que la enfermedad. En consecuencia, y dado los argumentos presentados, primero, la bancada del Pacto Histórico le pide, le exige al presidente Duque retirar el proyecto de reforma tributaria presentada, que tenga el mínimo decoro, de decencia con el pueblo colombiano, que le exige por todos los medios el retiro de esa reforma tributaria leonina para el bolsillo de los colombianos. Segundo, dado el caso que el presidente Duque no decida retirarla o decida no retirarla, le pedimos a los diferentes congresistas de las diferentes bancadas, con criterio patriótico, rechazar, hundir la reforma tributaria por el presidente Duque, que no sea maquillada esa reforma tributaria, porque sin lugar a dudas algunos ya están pretendiendo quitarle algunos puntos, por supuesto de impacto en la opinión pública, pero para seguir dejando la esencia misma de esta reforma tributaria, que no es para nada progresiva ni equitativa. Que nos acompañen a el sector de la bancada alternativa a apoyar, como vamos a hacer nosotros, la ponencia de archivo del proyecto de reforma tributaria. Y en tercer lugar, proponemos como un desarrollo sostenible del gasto social para mitigar la pobreza y la desigualdad. Como pacto histórico, sabemos, por supuesto, que hay una discusión necesaria sobre las finanzas del país. Aquí la discusión no es impuestos sí o impuestos no, eso es poner el debate de manera muy superficial, sino especialmente preguntarnos dónde es que deben recaer esos impuestos, cómo se deben conseguir, cómo debe ser la política de gasto. Y esa es una propuesta estructural que el pacto histórico le presentará al país. Con esas conclusiones muy generales, por supuesto, y trayendo a colación todos los argumentos de nuestros compañeros, abrimos el espacio para las intervenciones de periodistas, sus preguntas, sus comentarios. Tengo el primer periodista aquí en la agenda a Wilson. ¿Quieres decir algo, Wilson? Pensé que querías, no se te escucha. Eduardo Maldonado está pidiendo Ángel Ocampo, por favor, de RCN Radio, tienes la palabra. Gracias, representante. Bueno, muy buenos días a todos los congresistas, a todos los colegas. Bueno, una pregunta. Mañana es el paro nacional.
pues varios sectores están pidiendo que por el tema del pico pues sea aplazado para otro día. ¿Están firmes en el paro, en que ustedes como pacto histórico inviten a las diferentes movilizaciones mañana por la reforma? ¿Sigue firme el pacto histórico apoyando este paro nacional? Aida. Sí. Por lo menos nosotros estamos decididos que saca a la calle a los habitantes es el gobierno. Es que la gente está en una indignación que no puede más, porque pero además es en sitios abiertos. Además todo el mundo va a llevar mascarillas. No solamente mascarillas, sino los plásticos en las caras. Se va a guardar las distancias. Todo lo que recomienda el gobierno. Entonces, frente a que la gente vaya en todos los gustos apiñoscadas y todo, pues yo creo que en la calle es mucho menos, pero además va a ser en un ambiente tan pacífico como la gente que desfiló en Anorí, antier. Tal vez ustedes, los periodistas, vieron la manifestación que se hizo en Anorí, los campesinos bajando desesperados. No resistimos más afectación y entonces en ese sentido la gente tiene derecho a tomarse los espacios públicos con todas las medidas de biodiversidad que causan menos estragos que lo que nos ocasiona ir a un almacén grande, etcétera, etcétera, etcétera. Total de que ahí estamos con los trabajadores y los trabajadores han dicho, vamos a salir. Si los trabajadores salen es porque se sienten realmente asaltados, no solamente en su presupuesto, sino porque sienten que el grueso de la población colombiana que está aguantando hambre no tiene que comer. Quien está sacando a la gente de la calle es el gobierno. ¿Sí? Retiran su famosa... Por favor, cierran los micrófonos. Estaba haciendo el ejército en el norte del Y ellos retiran su reforma tributaria. Pues tan mala es que hasta el señor Uribe le está salido a defenderla. Le decía, oiga, ¿por qué hicieron esto? No, el equipo económico del Estado pues tiene... Disculpa, te interrumpo, Aida, porque tenemos un micrófono abierto, no se te escuchó la última parte, creo que ya se solucionó. Les pedimos, les agradecemos. Sí, Pues, como hemos dicho, si el gobierno retira semejantes documentos en el que no se salva ni un solo artículo, pues los trabajadores pensarán, pero mientras tanto las centrales obreras han decidido y nosotros los acompañamos. Gracias. el senador Wilson iba a intervenir. Tienes toda la razón. Tiene la palabra Luis Eduardo Maldonado de Infobae. Está escribiendo, entonces, Me habían dicho inicialmente que Gustavo Petro iba a estar en esta rueda de prensa. ¿Él se encuentra? Tiene problemas de conexión. Tiene problemas. Hay que pagar el internet. Bueno, entonces para las senadoras, para los honorables representantes, ¿qué estrategia van a usar para hundir esta reforma? ¿Tienen los votos? ¿Cuántos votos? Cuéntanos. No sé, pero no te preocupes. Bueno, si me permites. Bueno, por los anuncios que conocemos en medios de comunicación, inclusive, rogamos a quien tenga el micrófono abierto ayudarnos para que se cierre, por favor. Bien, bueno, por los anuncios que hemos escuchado, además en un tono algo ahí como enérgico, cuasi histriónico, pero hemos por sentado de la gente que creerle, si a alguien, pues hay numerosas bancadas que están oponiendo. Algunas con la idea algo así como de tender la trampa para que le demos el sí a la votación inicial de apertura del debate y después prometer remendajes, el caso de Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pero Cambio Radical, el Partido Liberal, nosotros como actor alternativo, el Partido de la U. De modo que si atendemos a estos anuncios, lo que tenemos es una abrumadora mayoría que está por el hundimiento de la reforma. Ahora, yo reconozco que suele ocurrir, así en otras oportunidades ha pasado, que se anuncian algo así como, sean anuncios, digamos, muy endurecidos antes para tratar de encarecer el voto. También eso es verdad y no podemos negarlo, digámoslo como es. Esperamos que las bancadas se comporten conforme han anunciado hacerlo, una seriedad que por lo menos sea digna de lo que está en trance de ser aprobado y que podamos hundirlo para que haya un momento de, digamos, de darnos la oportunidad como sociedad de establecer consensos que sean recogidos por el Congreso de la República y tramitar lo que hemos dicho, algo muy distinto que de verdad de salida.
ya no solamente a este proyecto, sino también al déficit que se ha creado con motivo de la anterior reforma tributaria y a un programa mínimo de reactivación que no sea solamente un asistencialismo inmediatista, sino que esté, digamos, informado por un concepto de lo que debe ser la lucha contra la recesión y la reactivación económica. Tiene la palabra Miriam Peña de Noticias y Reportajes Barranquilla, por favor. Muchísimas gracias por este evento. Sin duda la reforma tributaria es nefasta y atenta contra el bolsillo de todas y todos en el país. Pero ¿quién garantiza? Sabemos que la mayoría de los congresistas están en contra. ¿Quién garantiza que al final no haya la susodicha mermelada y las cosas cambien y pues eso se voltee? De otra parte, en lo que tiene que ver con la marcha programada para el día de mañana, también ¿quién garantiza que se guarde la distancia, que se use el tapaboca? Porque ustedes saben perfectamente que el distanciamiento social, pues muchos no lo respetan y el COVID está full, muy disparado, desbordado y letal. Senadores, congresistas, gracias. Desde Barranquilla, Noticias y Reportajes por Radio Vida Nueva. ¿Quién quiere responder, compañeros? Pero yo creo que hay una situación realmente creada muy difícil en el país, por supuesto. Los contagios y todo esto se derivan precisamente, muchos de ellos, por la falta de condiciones para que la gente se quede en su casa. Si a un vendedor ambulante le dicen quédese en su casa y le dan alguna cuestión para vivir, por eso hemos planteado la renta básica desde que llegó la pandemia. No ha sido posible. La gente no tiene con qué comer. La gente, de todas maneras, dice, bueno, entre quedarnos en la casa muriéndonos de hambre, pues salimos a la calle, porque ¿qué se va a hacer? Lo segundo es que definitivamente, pues, se apela a la gente que sale a la calle para que puedan realmente guardar todas las medidas de seguridad. Seguramente que algunas centrales obreras van a distribuir mascarillas, etcétera, en las manifestaciones y demás. Y pensamos que en cambio de comprar los 14 billones en aviones, ¿por qué no le damos a la gente con qué vivir? 14 billones en plena pandemia para comprar unos aviones, por Dios, pero esto a quién se le ocurre, estando en unas situaciones dificilísimas. La mayoría de los colombianos, pero especialmente quienes viven del día a día, la gente que realmente ha sido atacada, son ellos, porque no tienen nutrición, no tienen defensa, no tienen condiciones para hacerle frente a una pandemia, pero tampoco el gobierno ha hecho lo que debería haber realizado, precisamente porque no tienen una voluntad política para hacerlo, para realizarlo. Así es de que los organizadores, seguramente los trabajadores son seguramente organizados, tendrán brigadas para que estas cuestiones realmente se respeten y todos puedan estar en condiciones de una protesta completamente pacífica. Gracias, Aida. Tiene la palabra Mario Perlaza, de Infobae, por favor. Muy buenos días para todos. Principalmente es preguntarles ya ahorita que mencionaban ustedes, todos los integrantes del pacto histórico están de acuerdo, o bueno, es lo que entiendo, con que se debe llevar a cabo una reforma tributaria. ¿Cuáles son esas propuestas principales que tienen como colectividad para recaudar al menos de a 15 o 20 billones de pesos como lo espera el gobierno? Primero, que se dejen de comprar los aviones. Ahí tenemos 14 billones. ¿Qué tal? 14, nos faltarían 6 billones. Las propuestas, por ejemplo, que en el caso de la nueva crítica que hemos hecho, primero, que la tasa tributaria que deben pagar las empresas extractivas, especialmente de petróleo, que son el 30, generalmente fluctúan, el 30-35% la paguen. En el 2018 nos pagaron el 1.5. Es decir, que se guardaron cuánto dinero, y aquí no hacen respetar las normas. Segundo, que se quiten las otras deducciones en la declaración de renta. Hay 129 deducciones que los colombianos no sabemos qué es lo que deduce cada empresa, pero sobre todo las empresas transnacionales. Este es un paraíso fiscal para las empresas transnacionales. Pagarnos los que sacan las esmeraldas, 6.000
millones de pesos al año. Esto vale una de las piedras medianas. Eso no se hace con este país que es tan rico y que ha propiciado. Tenemos otra cantidad, por ejemplo. Aquí no se pueden seguir regalando impuestos, señores periodistas. Aquí desde 1974 se regala el impuesto de registro mercantil. Se lo regalan a las cámaras de comercio. Ellos reciben ese impuesto y se lo gastan en el 100%, despilfarrando, porque no es que ayuden a la tienda, a la peluquería, al contrario, si se tardan un poco en los impuestos y si un año no pudieron pagar inmediatamente, les caen al año siguiente y ustedes no hay que contarles nada porque saben lo que la gente de los pequeños negocios sufre. ¿Cuánto rescataríamos ahí? 1 billón de pesos. Eso es poco más o menos el presupuesto que tendrían. El año pasado tuvieron bajas por la pandemia, pero normalmente ellos se han malgastado la plata. Un gerente, director, o como lo llaman en cada departamento de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Bogotá, hace 2 años se ganaba 80 millones de pesos. Es decir, el doble del presidente de la República. Pero sus funcionarios igual. El subdirector 50 millones más que el presidente de la República. Eso no puede suceder. Nosotros proponemos que se haga directamente los impuestos que han regalado, los impuestos de Fedegan. Eso que cada campesino tiene que pagar cuando lleva un toro, cuando lleva un cerdo, cuando lleva una oveja, a los centros de sacrificio, porque ahora no lo llaman matadero. Eso va un rubro especial para Fedegan. No se le puede malgastar. Esos son impuestos del Estado y deben ingresar al Estado. Y en eso nos vamos a entender que la plata hay que buscarla donde esté. No pueden decir que aquí el presidente de Ecopetrol gana 3 veces y a veces un poquito más si le hacemos las cuentas de cuántas le pagan por la educación de sus hijos, etcétera. Eso tiene que reformarse. Las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de economía mixta y las empresas que reciban cotización de los trabajadores y demás, como las cajas de compensación, no podrán tener sueldos superiores al presidente de la República. Y nos ahorramos billones de pesos. Con todo eso que les he dicho y muchas más propuestas que tienen mis compañeros, especialmente la de los dividendos, que tienen que afectarse mínimo con el promedio mundial, que es el 35%. Ahí ganaríamos, en los cálculos menos optimistas, ganaríamos como 6 billones de pesos. Hágame el favor. Ahí tenemos sobrado, sin afectar la canasta familiar, sin afectar el IVA, sin afectar nada. Y ustedes verán en las exposiciones que vamos a hacer sobre nuestras solicitudes, nuestras propuestas, que además no son nuevas. Venimos proponiéndolas desde que entramos al Congreso. No han querido, porque afectan a los señores que les dan plata para comprar votos en las elecciones. Gracias, David. Quisiera ampliar, si me lo permites, una parte. Bueno, y en general, los compañeros de las distintas bancadas que componen el Partido Histórico tienen propuestas, pero coincidimos en algunas que yo quisiera resumir. Primero, el solo hecho de desmontar, por eso les señalaba, hay que bajar la reforma tributaria que fue denominada de financiación y desfinancio y de crecimiento y decreció. Entonces le aporto nuevas cifras y comprenderemos la importancia para hacer los recursos. Kalmanovic, de nuevo, la misma data, me parece muy importante que la prensa interesara en la elaboración de tanques de pensamiento y de la academia. No son solamente los 121 billones que ganó el sector financiero y sobre la cual solamente recaudó el 1.9% como tasa efectiva de tributación, el 33% nominal, sino también, por ejemplo, el sector petrolero ganó 92 billones, solamente se le cobró el 6% de un 33%. El minero, 31 billones, se le aplicó solamente el 7%. La suma de esos tres, el estudio de Kalmanovic, da 80 billones de pesos en el arco de tiempo de estas reformas tributarias. Son 3 reformas tributarias que deja de percibir el Estado en razón de los beneficios tributarios. Pero si me preguntan otras ideas, que no solamente las nuestras, diría, ayer el director del Banco de la República dijo que era posible hacerle préstamo al Estado. Esto que era una herejía hace 8 días, con miras al paro, aparece entre las fórmulas del Banco de la República. Una pregunta, ¿dónde estaba el gerente del Banco de la República? ¿Dónde estaba la junta directiva? ¿Dónde estaba la hija de Alicia Arango, integrante de la junta directiva? Porque ahora se componen de esa manera, lamentablemente, estos órganos. Bueno, se quedaron en un mutismo enorme y ahora dicen que es posible un préstamo dependiendo de cómo evolucione la crisis. Cuando estemos en el fango, ya se quebraron 144.000 empresas. El Banco de la República le dio 40 billones de pesos al sector financiero, cosa que me respondieron en derecho de petición. Bueno,
que le den recursos vía la misma que se utilizó para los bancos, que le dé el Banco de la República al Estado colombiano para ser entregado por una banca de primer piso estatal a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y quiero decir, esta reforma es odiosamente concentradora de la riqueza por lo que acabo de decir, pero también porque, por ejemplo, promete bajar, fíjese usted, nuevos regalos al sector financiero, del 5% al 0% el impuesto de retefuente a los que negocian con títulos. ¿Quiénes son? Principalmente fondos privados de pensiones. De modo que basta con que dejemos de aprobar la que está en curso, deroguemos la anterior y tenemos unos recursos. Pero yo quiero insistirle, además de lo anterior, es muy importante saber la dirección de eso. ¿Sí? Cuando resolvamos estos asuntos, ¿a qué lo redirigiremos? En mi opinión, a salvar empresas y a que el empleo juegue el papel de empleador de última instancia, mediante recursos dirigidos a la micro, pequeña y mediana empresa, y pagar la nómina directamente de algunos de esos núcleos, y a la promoción de obras en las municipalidades que permitan ocupar mano de obras en los municipios que tengan más necesidades básicas insatisfechas. Es lo uno, pero también es lo otro. La senadora Sandra Ramírez quiere decir algo y le damos la bienvenida, no había visto, perdóname, senadora Victoria Sandino. Bienvenida. Gracias. Sandra, es la palabra. Gracias, David. Nosotros, como bancada parlamentaria de los comunes, también tenemos propuestas para la construcción, sobre todo participativa, de una reforma tributaria estructural que atienda los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. Un minuto. Que la mascota empezó a latir. Bueno, pero ¿cuáles son los puntos importantes? La priorización de los impuestos directos sobre el IVA, los que más tienen, que más paguen. La persecución de capitales foráneos en paraísos fiscales que nos hace tanto daño. Y eliminación de las exenciones tributarias a los grandes capitales improductivos y especulativos, sector financiero. Impuesto a los patrimonios, herencias y capitales más altos del país, los ricos de los más ricos que paguen. El impuesto un impuesto a la ganancia de los bancos, porque estaba refiriéndose el senador Wilson. ¿Cuánta ganancia hay en los bancos y qué es lo que tributan ellos? Y eso sí nos toca un combate frontal a la evasión y a la corrupción en la que se malgasta la plata que aportan los colombianos. Nosotros tenemos más de 50 billones de pesos que se van por las venas de la corrupción. Y el IVA a los bienes suntuarios es muy importante porque aquí hay lujos y lujos y lujos por los que no se paga ningún tipo de impuesto. Eso sería para así corto, David. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Tiene la palabra ahora, por favor, Pablo Bastidas, de la otra voz. Muy buenos días para todos y para todas. Pues mi pregunta básicamente está relacionada con la movilización del paro nacional. Desde el pacto histórico ustedes han evidenciado cómo pues, la corrupción, 50 billones de pesos al año se pierden, y cómo también el sistema bancario desangra pues, en las arcas de la nación, con estos privilegios que incluso el congresista David Racero ha denunciado frente a contratos que realiza el gobierno nacional, que a todas luces también son un despilfarro de nuestros recursos. La pregunta es, mañana un paro nacional, pero ustedes han llamado también a que sea continuo este paro, que no sea solamente mañana 4 horas, sino que se busquen mecanismos para continuar con el paro nacional. Lo deciden las centrales obreras. Por el momento el paro es mañana. Las dinámicas en los países se desarrollan de unas maneras completamente diferentes. Y el paro, pues simplemente está convocado para mañana. La gente va a decidir. El desespero y la indignación es muy grande en este país. Y definitivamente ellos y los trabajadores, especialmente los sindicatos y demás, que son el centro realmente de la protesta, pues mirarán qué pasa. Por el momento aspiramos a que el gobierno recoja la protesta, porque es que en este país están acostumbrados a ver marchas gigantescas y no hacer nada. Parece que la gente no contara
nosotros aspiramos a que el gobierno una vez en la vida se dé cuenta de que realmente los trabajadores, la gente del común, los vendedores ambulantes, la gente de los pequeños negocios que se quebró, etcétera, necesitan una mano. Y esa mano tiene que entender el gobierno, que muchos, incluso gente que en este momento también tiene su salario, se ven afectados y demás, ellos han ayudado más que el propio gobierno para subsanar toda una serie de cosas que hay no solamente en las familias, sino en las personas conocidas, en las personas cercanas. Entonces, eso lo decide la dinámica propia. Nosotros, por el momento, vamos a participar mañana en el paro del día. Gracias, Aida. Tiene la palabra. Sandra, Victoria. Dale. Sí, gracias, representante. No, lo que quiero también ratificar es que efectivamente esta convocatoria, pues además de las centrales obreras, es de los sectores sociales en general, ¿no? Que nos afecta de manera directa a la gente en los territorios apartados, en esa Colombia olvidada por el régimen colombiano, igualmente a la gente de las grandes ciudades. No más toca mirar aquí en Bogotá. Por un lado se habla de que hay que restringir la movilidad, que la gente se tiene que quedar en casa, pero mire lo que está sucediendo, por ejemplo, en Transmilenio, ¿no? El hacinamiento que se presenta en este medio de transporte, y la gente tiene que, o sea, está en esa deriva, o se muere de COVID o se muere de hambre porque no hay una atención adecuada, no hay una alternativa, y la única alternativa que le ofrecen es la flamante o la famosa reforma tributaria. Entonces, aquí lo que hay que acompañar y apostarle es a la iniciativa ciudadana por parar esta política que el gobierno colombiano nos ha impuesto, y porque definitivamente haya una atención integral a la sociedad en medio de la crisis de la pandemia, tal como también los sectores sociales han propuesto la renta básica o el ingreso vital, que hemos insistido desde distintos sectores. Quería expresar eso. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Tiene la palabra, por favor, Wilman Corcho, de Uniguajira Estéreo. Se encuentra el periodista Corcho. Bueno, mientras... Sí, señor. Lo que pasa es que estaba silenciado el micrófono. Vale, listo, adelante. Muchas gracias, representante David Racero, por darme la oportunidad de dirigirme a este selecto grupo de esperanzas del país. Periodista que se respete y que haga una lectura de los discursos de campaña de Iván Duque Márquez. Sabíamos que la clase media y la clase baja iba a pagar los platos rotos de las finanzas del país. Eso no es nuevo y eso se sabía venir. Ahí él hablaba claramente en su campaña presidencial que había que respaldar a los grandes capitales para que pudieran generar empleo a los menores. Eso indicaba de que los menores son clase media y baja. Entonces nosotros, esto no es nuevo para nosotros. Una situación muy especial que nosotros vivimos y que le hago una invitación a los compañeros medios de comunicación masivos, porque no hay un medio de comunicación masivo en el departamento de La Guajira, y es darle una mirada a La Guajira, Qué bueno escuchar la voz de los colegas de RCN y de Caracol. Y mire, aquí en La Guajira, que es la falacia del país, la riqueza, nosotros producimos más riqueza que Bogotá, porque usted junta Bogotá completa y son entes administrativos, no producen un gramo de carbón en el país. Y nosotros somos el baño público del país. Tenemos intervenida la salud y los baños no sirven. De los hospitales, tenemos intervenida la educación y los niños están por fuera del sistema porque no tienen ni conectividad a internet. Tenemos intervenido los departamentos en general, porque al intervenir la salud y la educación tienes intervenido todo. Y la vía que comunica el sur con Riohacha, y Aida Bella la conoce porque la ha caminado más de una sola vez, es una trocha. Y somos somos la zona del país más rica y más pobre al mismo tiempo. Pero me llama peculiarmente la atención una de las acciones que toma, una de las declaraciones que hace
el doctor Wilson Arias, al respecto de tomar dinero de la Cenicienta, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que siempre ha sido la Cenicienta, para cubrir las deudas del ICETEX, siendo, creo que el ICETEX ahorita ya está casi privatizado, no lo tengo claro. Y me gustaría que me aclarara sobre ese tema. Gracias, Wilson. Bueno, muchas gracias. Bueno, en general, corresponde, querido William, a esa serie de normas que aparecen en distintos, por allá he señalado, es decir, como los intersticios, donde menos lo encuentra la gente, pero lo que plantea la reforma realmente en relación con el SENA son varias cosas. De una parte, y lo resumo, de una parte, de lo más importante, es, se ha establecido cuando le modificaron la forma de financiación del SENA una manera de recursos de la entidad con un mínimo garantía, un piso. Ese mínimo ha sido incumplido sucesivamente. En los estudios de la Comisión Cuarta del Senado establecimos que sobrepasaban los 3 billones de deuda. El gobierno toma la decisión de hacer algo así como borrón y cuenta nueva y establecer como nueva fecha el 2021. La diferencia es muy apreciable porque este año precisamente hubo una menor financiación de la inversión social y particularmente del SENA, de modo que ahí le están quitando al SENA más de 3 billones que le adeudaba al gobierno. Y dos, agregarle nuevos cursos a las rentas del SENA, entre ellos financiación de la educación superior, de la calidad de la educación en general y del ICETEX. De modo que lo que ocurre al final es eso que estamos diciendo, es decir, de las rentas que tienen como destino la formación de obreros y campesinos, terminamos subsidiando el ICETEX, que al propio tiempo financia a la universidad privada, básicamente, y que adicionalmente le está cobrando verdaderos atracos financieros a los jóvenes, tal como ha sido denunciado. De modo que, coincido contigo, se trata de una medida supremamente regresiva, de las que estamos encontrando, al pie de otras que acabamos de encontrar, insisto, por ejemplo, cobrarle impuestos a los retiros de las cesantías, no lo teníamos en las cuentas ningunos, lo venimos a encontrar recientemente dentro de un conjunto de normas que seguimos, digamos, auscultando esta reforma, pero es ciertamente una medida supremamente regresiva para el país. Bueno, tenemos última palabra, por favor, que nos tenemos que ir ya a comisiones, ya están llamando a lista y ustedes saben que nuestras bancadas, a nosotros sí nos gusta trabajar y estamos siempre del inicio hasta el final. Así que última palabra para Natalia Tamayo del Espectador. Buenos días a todos y todas. Dos preguntas puntuales. La primera, la solicitud de ustedes como bancada alternativa al gobierno ha sido retirar el proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, ayer el ministro del Interior dijo que no van a negociar ningún retiro de proyectos, sino que la idea es que se discuta. ¿Ustedes van a entrar en ese diálogo y consenso o lo harán una vez logren el hundimiento del proyecto? Y segundo, si ya tienen la ponencia de archivo del proyecto de reforma tributaria. Wilson. Bueno, sí, no vamos a entrar a negociar con el gobierno. Esperemos que las bancadas honren sus palabras, sus pedidos. Esto mismo ocurrió, recuerden ustedes, cuando las objeciones de la JEP. Bueno, presentar las objeciones y dedicó todo un tiempo a hacer una labor de horadar la mayoría que estábamos en defensa de la JEP. Casi lo logra el gobierno, ¿no? Recuerden ustedes que por pocos votos logramos rechazar las objeciones gubernamentales. En mi opinión, eso es lo que está pasando ahora. De hecho, tengo muchas razones y sospechas muy válidas de que el gobierno está en un esfuerzo algo así como de tratar de seducir a que quienes estemos en la negativa le presentemos algunas ideas para entrar en un proceso de remendaje, algo así como si unos científicos, si unos médicos entraran al quirófano sin ponerse de acuerdo cómo van a operar a la persona y mientras van rajando van discutiendo. Es imposible con mensaje de urgencia resolver esto, de modo que no caeremos en la tentación. Es imposible remendar este proyecto de ley por todo lo que hemos sustentado acá, de modo que seríamos perfectamente inconsecuentes si entráramos en una especie de transaccionismo sobre distintos aspectos del proyecto de ley. Y naturalmente, le quiero recordar a los periodistas, sé que ustedes son muy acuciosos y atentos, quien quiera saber de nuestro pensamiento, dicho hace mucho tiempo, está en documentos previos de esta bancada alternativa. Yo no estaba en el Congreso cuando presentaron un proyecto alternativo, mis compañeros aquí presentes, proyecto supremamente serio. Ahora, ese proyecto tiene que ser modificado en función de lo que ha ocurrido en el país, pues que ha ocurrido tanto desde entonces, entre otras, nada menos que una pandemia que ha quebrado 144.000 empresas. De modo que, claro que no puede ser el mismo, pero el sentido de la proposición está dicho desde hace mucho tiempo, ha sido ampliamente expuesto.
Tan afortunado es el planteamiento que los académicos han coincidido con buena parte de lo que he planteado. Los hallazgos nuevos no hacen sino confirmar lo que dijo la bancada alternativa. Y sí, en efecto, tenemos muy avanzado lo que debe ser el concepto. Requiere una concepción, por eso hay que sentarse a discutirlo. E insisto mucho, yo quiero dejarlo dicho, si algo quisiera aportar es, además del asunto tributario, está en cuestión un problema muy actual. Reactivación. Por ejemplo, esto no es solamente un debate de la colombiana, esto lo está discutiendo Biden. Biden ha hecho propuestas de reactivación que ojalá prestar atención a la sociedad colombiana. Este es el debate europeo. Colombia, siempre un paso atrás, solamente quiere darle más a los banqueros, darle más al gran capital en demérito de la producción real, de modo que nuestro problema es mucho mayor ahora en pospandemia. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedora esta rueda de prensa. Hemos expuesto nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestra posición de ponencia de archivo que vamos a radicar prontamente, pero esa es la posición como pacto histórico. E insistimos en que el presidente Duque pueda retirar la reforma tributaria. No es conveniente, pertinente para el país. Y si no decide retirarla, invitamos a los congresistas a no apoyar el proyecto de reforma tributaria, sino que nos acompañen en nuestra ponencia de archivo. Muchas gracias a los periodistas por su asistencia, por su tiempo, por su disposición y bueno, esperamos que el debate se desarrolle esta semana. Estaremos muy atentos a seguir respondiendo seguramente como congresistas, como partidos, bancada, cómo se vaya desarrollando el debate que empieza desde hoy. Ya nos tenemos que retirar para ir a presentarnos ante las comisiones. Muchas gracias, feliz día, abrazos para todos y todas. Muy agradecido.